Hola chicos, ahora voy a explicar para ustedes como un complemento de lo que hemos estado viendo en el análisis de poesía, en el análisis de texto lírico. Vamos a incorporar las preguntas de orientación. Esto viene de la siguiente manera. Voy a poner aquí un ejemplo para dar una explicación y que luego lo puedan utilizar. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el poema Unidad de Pablo Neruda, ¿no? Este es el poema que va a llegar así en nuestra selección y al final de cada uno de ellos vamos a tener preguntas de orientación. En este caso, estas son las preguntas que les he resaltado con otro color para distinguirlas. ¿Para qué sirven las preguntas de orientación? Se llaman preguntas de orientación porque eso es lo que hacen, ¿no? Nos orientan hacia dónde debemos enfocarnos en el análisis que hagamos de un poema. Aparte de todo lo que hemos analizado, de todos los elementos de análisis lírico, del texto lírico que vimos en la clase pasada, aparte de todo eso, yo necesito orientarme de mejor manera para poder ampliar el comentario. Porque cuando hacemos un comentario de texto, no es mi opinión, es un análisis bastante profundo. Y para llegar a eso, tengo preguntas de orientación. ¿Qué significa esto? ¿Por qué le resalté en azul? ¿Para qué son esas dos preguntas? ¿Cómo las manejo? No tengo que decir jamás, he hecho el análisis y en cuanto a las preguntas de orientación, eso no debo decir nunca. No debo leer nunca la pregunta. Las preguntas de orientación son solamente para que yo me fije que la respuesta a estas preguntas es esencial, es parte esencial de lo que yo tenga que decir cuando analice el poema. Es decir, después de haber dicho de la rima, el ritmo, estoy hablando del yo poético, el yo lírico, de todos los elementos, ¿no? Hemos dicho todo, hemos encontrado figuras literarias, hemos dicho la intención del autor, hemos dicho todo, pero no puedo olvidarme de hablar sobre esto de aquí. Para eso son las preguntas de orientación. Después de analizar todo, es muy importante que yo me refiera a qué conexión existe entre el título y el poema, a qué espacio describe el autor. Entonces, después de analizar, yo voy a decir también, y en este poema Unidad, Pablo Neruda relaciona directamente el título con el contenido del poema. Así vemos, por ejemplo, como en estos versos, y así voy explicando. Asimismo en la otra pregunta, ¿no? A lo largo del poema vamos viendo cómo el autor va diseñándonos un espacio en donde desenvuelve esta acción que él nos narra. Al principio que nos da toda la impresión de que ese fondo del que habla es el mismo y luego vemos que como que se entremezcla con el mar y todo esto. Yo voy explicando qué espacio describe el autor. Nunca me refiero a la pregunta, nunca la digo, no la pronuncio. No digo nada de preguntas de orientación, sino que les tomo como orientación para poder yo hablar cosas más explícitas acerca del poema cuando realice esta exposición, este análisis literario. Así es que las preguntas de orientación que van a venir en la selección de poemas de Pablo Neruda con las que vamos a trabajar, hemos de tomar muy en cuenta para que podamos hacer de mejor manera, más completo, más amplio, más explicativo, cada uno de los análisis que necesitemos realizarlos.